Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado frente a la tumba de la persona que más amaste solo para descubrir que nunca la conociste realmente? Ese momento en que tu mundo se derrumba, no porque hayan muerto, sino por la verdad que dejaron atrás. Esta no es solo una historia, es mi vida, y todo cambió en el funeral de mi esposo. El día en que pasé de ser una viuda respetable a convertirme en la otra, la destructora de hogares, la mujer que supuestamente arruinó una familia que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo se reconstruye una vida desde las cenizas de una mentira de 32 años? ¿Cómo te defiendes cuando el acusado ya no puede responder? Si alguna vez has sentido la puñalada de la traición en silencio, quédate conmigo. Suscríbete a este canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. Necesito saber que no estoy sola, que hay alguien ahí fuera que entiende lo que es descubrir que la vida que creías real estaba construida sobre arena. Tu apoyo es lo único que me da fuerzas para revelar esta historia que he guardado en lo más profundo de mi alma. Cada suscripción es como una mano amiga que me ayuda a dar el siguiente paso en este doloroso relato. ¿Me acompañarás hasta el final? El día del funeral de Harold fue gris de una manera que no parecía climática. Se sentía personal, como un cielo que te presiona, recordándote lo sola que estás incluso cuando estás rodeada de gente. Llegué a la iglesia temprano, demasiado temprano. Había pasado horas eligiendo qué ponerme. Oscuro, conservador, respetuoso. La viuda. Eso es lo que era ahora. Durante 32 años fui la esposa de Harold. No una vida glamorosa, sin clubes de campo ni áticos lujosos, solo noches tranquilas, vacaciones ocasionales, días festivos siempre nosotros dos solos. No tuvimos hijos. Yo no podía, y Harold nunca me presionó por ello. Decía que yo era suficiente. Lo decía a menudo. También decía que tenía que viajar por trabajo durante 6 meses de cada año. Trabajaba en otro estado, consultoría educativa, me contaba, contratos universitarios. Odiaba la tecnología, evitaba los teléfonos, decía que era anticuado. Yo le creía. Cuando entré en aquella iglesia, no esperaba ver rostros desconocidos llenando los bancos. Supuse que eran de su trabajo, amigos que nunca había conocido, pero algo se sentía extraño. La gente no me miraba con simpatía. Me miraban como si yo no perteneciera allí. Entonces la vi, una mujer de mi edad, de pie con rigidez en 1920. El frente, vestida de negro como yo, pero con un dolor que era furioso, no roto. A su lado, 2 adultos, un hombre de unos 40 años y una mujer no mucho más joven. Me miraban como si yo fuera veneno y no entendía por qué, no hasta que terminó el servicio. Estaba caminando hacia la salida cuando escuché la voz. El hombre, lo suficientemente alto para que todos voltearan. Increíble. Tiene el descaro de mostrar su cara aquí. Me congelé y me di la vuelta. El hombre, uno de los hijos adultos, me señalaba. Su madre, la otra mujer, agarró su brazo, pero era demasiado tarde. Las palabras ya estaban saliendo. Arruinaste nuestra familia. No eras más que una amante, y ahora quieres lástima. ¿Amante? Risas, burlas, murmullos se extendieron como un incendio forestal. No podía respirar. Miré a la mujer. Sus ojos no estaban confundidos. Estaban llenos de dolor. Ella sabía quién era yo. Lo sabía. Y sin embargo, yo no tenía idea de quién era ella. Abrí la boca, pero no salió nada. Llevaron fuera de la iglesia, mi corazón latiendo tan fuerte que no podía escuchar el mundo a mi alrededor. Más tarde esa noche, me senté sola en el suelo de mi sala de estar, luces apagadas, la cabeza aún dando vueltas. No lloré, no podía. Estaba congelada en una especie de shock que hacía que el tiempo se ralentizara. Harold tenía una esposa, otra esposa, hijos, una vida. Los 6 meses fuera cada año, eso era para ellos y para mí. No era la esposa, era la otra mujer. Lo que es peor, no tenía ni idea. Y de alguna manera, eso lo hacía aún peor, porque ahora no solo estaba de luto por un esposo, estaba de luto por una vida que nunca tuve realmente. Y todos pensaban que lo había sabido todo el tiempo. El silencio en mi casa ya no era pacífico, era acusador. Vagué de habitación en habitación como una extraña en mi propia vida, tocando cosas que alguna vez me habían dado consuelo.
El olor de la colonia de Harold aún persistía débilmente en el cuello de la chaqueta que colgaba junto a la puerta. Debería haberme deshecho de ella. No pude. En cada rincón que giraba, su fantasma se burlaba de mí, no con ira, sino con secretos. 32 años. Una vida que pensé que habíamos construido juntos. Días festivos, cumpleaños, aniversarios de boda, todo ello se sentía ahora como una obra de teatro. Porque mientras yo escribía notas de amor y planeaba comidas para su regreso, él estaba sosteniendo la mano de otra mujer en otro estado, celebrando el cumpleaños de otro hijo, besando a otra mujer buenas noches. Y sin embargo, lo amaba. Eso es lo que hacía que la traición se sintiera como si atravesara el hueso. Me senté en el sofá, aferrándome a nuestra foto de boda, estudiándola en busca de respuestas que sabía que no encontraría. ¿Había habido señales? Las llamadas nocturnas que atendía afuera, la maleta que nunca me dejaba empacar. ¿Era realmente posible que hubiera elegido no ver? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un amigo mutuo, o más bien, alguien que yo creía que era un amigo. Todo lo que decía era: vi lo que pasó en el funeral. No puedo creer que hagas eso a su verdadera familia. No me contactes de nuevo. Verdadera familia. Esas palabras me atravesaron más agudamente que cualquier cosa en el funeral. Si sientes que mi dolor está tocando algo dentro de ti, si entiendes lo que es descubrir que la persona con la que compartiste tu vida te ha mentido de una manera tan profunda, te pido que te suscribas ahora. Tu apoyo es como un faro en la oscuridad más profunda que he conocido. Esta historia es difícil de contar, pero saber que hay personas como tú, escuchando, hace que cada palabra sea un poco menos pesada. Cada suscripción me recuerda que no estoy sola en un mundo que rápidamente me etiquetó como villana sin conocer mi verdad. ¿Puedes ayudarme a seguir compartiendo mi historia con otros que podrían estar viviendo su propio infierno silencioso? No se detuvo ahí. Esa noche, descubrí una serie de publicaciones que circulaban en línea. Fotos del servicio, mi rostro borroso, pero reconocible. La amante que apareció de negro. Un pie de foto decía: vivió de su dinero mientras él moría. Otro decía: solo estaba esperando a que muriera para cobrar. Me sentí enferma. Mi bandeja de entrada de correo electrónico se desbordaba con mensajes de odio, llamándome mentirosa, ladrona, serpiente. Algunos de personas con las que no había hablado en años, otros de extraños. Nadie me preguntó qué sabía. A nadie le importaba. No dormí esa noche. Solo me senté a la mesa de la cocina, mirando el suelo, sorbiendo un té que no podía saborear. Para la mañana estaba entumecida, y aún así, una parte de mí se aferraba al más pequeño hilo de esperanza. Tal vez todo esto fuera un malentendido. Tal vez Elaine había malentendido a Harold. Tal vez esos no eran sus hijos. Tal vez. Pero cuando finalmente revisé nuestros registros financieros, la verdad se endureció. Había vuelos cada 6 meses, exactamente según lo programado. Transferencias bancarias regulares. Segunda póliza de seguro médico. Alquiler pagado en una casa que nunca había visto. Cada mentira estaba ahora respaldada por un rastro de papel. Me sentí como una tonta, una mujer de más de 70 años, burlada en línea, sin nadie que la defendiera. Sin hijos propios, sin hermanos, sin familia que quedara a quien recurrir, solo yo y el fantasma de un hombre que me había amado en silencio mientras construía una vida más ruidosa en otro lugar. Empecé a cerrar las puertas con llave con más frecuencia, sobresaltándome ante los golpes. En el supermercado sentía ojos sobre mí. Si realmente me estaban observando o no, no lo sabía, pero la paranoia había echado raíces. Caminaba con la cabeza gacha, como una criminal. A veces me preguntaba si esto era un castigo. ¿Estaba tan desesperada por creer en el amor que dejé que me cegara? ¿Era la comodidad de nuestra rutina tan reconfortante que elegí la ignorancia sobre la sospecha? ¿O era verdaderamente solo una víctima de la doble vida de un hombre? No. Tenía las respuestas. Todavía no. Pero sabía una cosa. La Lucía que sonreía a través del dolor, que se quedaba callada para ser educada, que confiaba demasiado fácilmente. Esa mujer había sido enterrada junto a Harold.
La mujer que quedó estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba vivir en las secuelas de las mentiras de otra persona. El día de la lectura del testamento se sintió como caminar hacia una sala de tribunal donde todos ya creían que era culpable. Casi no voy. Caminé por mi casa durante 1 hora, llaves en mano, abrigo sobre el respaldo de una silla. Seguía pensando, ¿cuál es el punto? Lo que sea que Harold haya dejado, no importaría. Nada podría deshacer lo que había hecho. Pero una parte de mí necesitaba escucharlo. Necesitaba saber si al menos me reconocía de alguna manera. Necesitaba una razón, un fragmento de cierre. La oficina del abogado estaba en el centro, en un frío edificio de ladrillo que olía a polvo y cinta legal. Llegué en último lugar. La sala ya estaba llena. Elaine estaba sentada con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, flanqueada por sus 2 hijos adultos. Sus hijos. Ni siquiera había aprendido sus nombres todavía. Para mí, seguían siendo el hijo que me gritó y la hija que no me miraba a los ojos. No me reconocieron cuando entré. Me senté sola en la esquina trasera, aferrándome a mi bolso como si fuera un escudo. El abogado, un hombre mayor con un traje color canela y ojos cansados, se aclaró la garganta y comenzó. Habló claramente, sin dramatismo. El patrimonio de Harold era significativo. Múltiples propiedades, cuentas de inversión, fondos de jubilación, carteras de acciones. Yo conocía algo de esto, no el alcance, pero sabía que habíamos vivido cómodamente. Harold siempre fue frugal, siempre hablando de ahorrar para después. Solo que no sabía que después venía con una mina terrestre. El abogado comenzó a enumerar activos. Una casa en Michigan dejada a Elaine. Un pequeño fideicomiso para la hija. Otro para el hijo. Pensé, bien, eso tiene sentido. Eran sus hijos. Pero me preparé, esperando que mi nombre apareciera a continuación. Y entonces apareció. Lucía Torres es nombrada única beneficiaria del patrimonio restante, leyó el abogado, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: la casa marital en Connecticut, todas las cuentas de jubilación, carteras de inversión y ahorros personales, efectivo inmediatamente. La sala quedó en silencio. Ni siquiera respiré. Entonces lo escuché. El sonido de una silla arañando contra las baldosas y un jadeo que se convirtió en un ahogado. ¿Qué? Era el hijo de Elaine. Se puso de pie, con la cara enrojecida de furia, señalándome como si acabara de robarles a punta de pistola. Ella lo sabía. Tenía que saberlo. No le das todo a alguien a menos que estén involucrados. El abogado levantó la mano para calmar la habitación, pero no importaba. El caos ya se había desatado. ¿Crees que vamos a dejarte salir con todo?, me espetó la hija. Él era nuestro padre. Tú solo eras su distracción. Quería gritar que no había pedido nada de esto, pero ni siquiera pude encontrar mi voz. Mis mejillas ardían. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado papel de lija. Abrí la boca. Traté de decir algo, cualquier cosa, pero los ojos de Elaine se encontraron con los míos antes de que pudiera hablar. Ella no estaba gritando, no estaba llorando. Solo parecía hueca, y eso dolía más que cualquier otra cosa, porque en ese momento vi mi propio rostro reflejado en el suyo. Ambas habíamos sido traicionadas, pero de alguna manera yo seguía siendo la pintada como la ladrona. Me levanté, con las piernas temblando debajo de mí. La habitación pulsaba con tensión. No lo sabía, susurré. Nunca lo supe. Nadie respondió. Nadie me creyó. Y así salí de esa oficina. Salí de los escombros de las 2 vidas de Harold. Salí a un mundo donde ahora no solo era una viuda, era la mujer que lo había robado todo, la extraña, la villana en la historia de otra persona. Si crees que ya has escuchado lo peor de esta historia, te ruego que te suscribas ahora. Lo que viene después es aún más desgarrador, pero también está lleno de lecciones que todos necesitamos escuchar. Cada me gusta y suscripción me da la valentía para continuar exponiendo mi corazón y compartir cómo sobreviví no solo a la pérdida de mi esposo, sino al descubrimiento de que toda mi vida matrimonial había sido una elaborada mentira. Tu apoyo me recuerda que mi historia importa, que este dolor tiene un propósito.
¿Me acompañarás en la parte más oscura de mi viaje, la que eventualmente me llevó hacia la luz? No abrí la puerta principal durante 2 días después de la lectura del testamento. El mundo exterior se había convertido en algo hostil. Sabía que no lo estaba imaginando. Las miradas en el supermercado, la forma en que los vecinos evitaban el contacto visual, las 2 mujeres susurrando junto a la oficina de correos mientras yo pasaba. Mi nombre no solo estaba siendo pronunciado, estaba siendo difamado. El periódico local publicó un artículo. Esposa secreta hereda fortuna tras muerte de empresario. No mencionaba mi nombre directamente, pero todos en la ciudad sabían de quién se trataba. El momento, los detalles, la insinuación. Era suficiente. Dentro de mi propia casa tampoco encontraba paz. Cada rincón me recordaba a Harold. Sus pantuflas junto a la puerta trasera, su cepillo de dientes todavía en el baño. Debería haberlo tirado. No pude. En cambio, me senté en la cocina mirando fijamente una carpeta llena de extractos bancarios, documentos legales y títulos de propiedad. Todos ahora bajo mi nombre. Millonaria. Esa palabra ni siquiera se sentía real. Cuando estábamos juntos, Harold nunca vivió extravagantemente. Le gustaban las cosas simples. Recortaba cupones y se quejaba del gasto innecesario. No teníamos coches de lujo ni muebles de diseño. Pero aparentemente, mientras predicaba la frugalidad, estaba construyendo un imperio. Y ahora todo era mío. Pero no me sentía rica. Me sentía contaminada. El dinero no me consolaba. Me perseguía. Cada dólar era un recordatorio de que no conocía realmente al hombre con quien compartí una cama. He completado los primeros 20 bloques de la historia. Son ricos en emociones y detalles, basados en la transcripción proporcionada, con seteas estratégicos en los bloques 2, 9 y 18. La narrativa sigue a una mujer que descubre en el funeral de su esposo que era la otra mujer, y luego enfrenta el escándalo cuando hereda la mayor parte de su patrimonio. ¿Desea que continúe con los 25 bloques restantes? Contraté a un abogado, no porque quisiera luchar contra nadie, sino porque tenía que asegurarme de que era real, que Harold no había manipulado los documentos mientras estaba debilitado, que yo no había cometido inconscientemente fraude solo por existir. El abogado confirmó todo. Harold había hecho los cambios un año antes de su muerte, estando completamente lúcido. El papeleo era hermético. La decisión había sido suya. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dejaría todo a mí sabiendo que destrozaría a su otra familia? Sabiendo que me convertiría en el blanco de su ira. No podía preguntarle ahora, pero el silencio que dejó atrás gritaba más fuerte con cada día que pasaba. Lo que empeoraba las cosas era la presión que se acumulaba fuera de las cuestiones legales. El hijo de Elaine me envió un correo electrónico directamente, furioso, desequilibrado. Me llamó fraude, parásito. Me acusó de manipular a un hombre moribundo. Amenazó con hacerlo todo público, demandarme por robo de herencia. Incluso insinuó que yo había conducido a Harold a la tumba con estrés. La hija de Elaine no era mucho mejor. Publicaba sobre mí constantemente en redes sociales, a veces de manera vaga, a veces explícita. Me llamaba esa mujer que se escondía a plena vista y rezaba por un matrimonio roto. Sus seguidores creían cada palabra. Personas que nunca había conocido me enviaban mensajes privados diciéndome que devolviera el dinero, que no lo merecía, que debería avergonzarme. Lo peor era que una pequeña parte de mí sí se sentía avergonzada. No había hecho nada malo, pero me había beneficiado de las mentiras de otra persona. Una noche, incapaz de dormir, me senté en el porche trasero viendo cómo el viento agitaba los árboles y lo dije en voz alta por primera vez. No quiero esto. La casa, los coches, el dinero, las demandas, el silencio. No quería nada de eso. Quería mi vida de vuelta, la simple, aquella en la que todavía creía en mi esposo, donde mi mundo tenía sentido. Pero esa vida estaba muerta, y en su lugar me quedé sosteniendo las cenizas de un hombre que me amó y me traicionó, que eligió protegerme financieramente, pero no emocionalmente, que vivió 2 vidas tan prolijamente que incluso en la muerte logró destruir ambas. Y ahora yo estaba sola con las consecuencias, sola y odiada.
Y ninguna cantidad de dinero en el mundo podía hacer que eso se sintiera menos pesado. No planeaba contactar a Elaine. No al principio. Una parte de mí esperaba que ella me contactara, para gritarme, para preguntar por qué, para acusarme a la cara en lugar de a través de abogados y publicaciones en línea. Pero no lo hizo. Así que después de otra semana de silencio y de despertar con nudos en el estómago, tomé la decisión. No fue valentía, fue desesperación. Encontré un lugar neutral, una pequeña cafetería a medio camino entre nuestros pueblos donde nadie conocía a ninguna de las dos. Le envié un mensaje, educado, cuidadoso. Le dije que no quería una confrontación, solo quería hablar, por el bien de ambas. Para mi sorpresa, respondió en menos de una hora. Mañana a las 10:00. No llegues tarde. Apenas dormí esa noche. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, sin maquillaje, círculos oscuros bajo los ojos, sus manos fuertemente entrelazadas frente a ella, como si se sostuviera a sí misma por pura fuerza de voluntad. Dudé un momento antes de sentarme. Ella no sonrió, no asintió, solo me miró con una intensidad cansada que dificultaba respirar. Abrí la boca, pero ella habló primero. ¿Lo amabas? La pregunta me golpeó como una bofetada. No esperaba que esas fueran sus primeras palabras. Pensé que preguntaría desde cuándo lo sabía. ¿Por qué no me alejé? Pero no, solo eso. ¿Lo amaba? Si hasta ahora has sentido la magnitud de mi dolor, necesito que te suscribas ahora mismo. Lo que estoy a punto de compartir es el momento en que todo cambió. Cuando dos mujeres traicionadas, por el mismo hombre, se miraron a los ojos y vieron algo que nadie más podría entender. Tu apoyo me recuerda que esta historia necesita ser contada, que hay valor en exponer la verdad incluso cuando duele. Cada suscripción es una confirmación de que no estoy sola en este camino, de que mi experiencia podría ayudar a otras personas que han descubierto que el amor que creían real estaba construido sobre mentiras. ¿Me darás tu mano para continuar este doloroso relato? Sí, dije suavemente. Lo hice. Ella asintió una vez, casi imperceptiblemente. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se llenaron por un momento. Luego parpadearon para aclararse nuevamente. Él me dijo que eras una novia, dijo ella. Una de muchas antes de que nos casáramos. Pregunté una vez si ustedes dos se habían vuelto a conectar. Se rió. Me dijo que no me preocupara. Tomó un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Nos mintió a ambas durante más de 3 décadas. 30 años programando cumpleaños alrededor de Mina Medinoes. Viajes de negocios. 30 años viendo a mis hijos esperar junto a la ventana cada junio, sabiendo que no volvería hasta Navidad. No pude hablar. ¿Sabes qué es lo que más duele? Continuó. No que te haya dejado todo a ti, ni siquiera que no supiera sobre nosotros. Es que durante todos estos años pensé que solo yo estaba siendo tolerada, pero resulta que ambas estábamos siendo mantenidas. La palabra quedó suspendida pesadamente entre nosotras. Mantenidas. Asentí lentamente. Solía imaginar. Nuestro futuro, dije en voz baja. Sentados en el porche juntos, viejos y cansados, viendo pasar las estaciones. Pensé que teníamos tiempo. Ella dejó escapar una risa amarga. Tiempo. Ese hombre dividió cada onza de su tiempo como un tablero de ajedrez. Las vacaciones siempre fueron lo más difícil. No, ahora mis hijos me odian porque no luché más. Piensan que permití que esto sucediera, que no fui suficiente. Levanté la mirada. Elaine, te juro que no lo sabía. Ni un minuto. Si lo hubieras sabido, ¿te habrías ido? Preguntó. No acusadora, solo curiosa. Dudé. No lo sé. Quiero creer que sí, pero 32 años son muchos recuerdos para borrar. Ella asintió de nuevo, lentamente. Igual. Nos sentamos en silencio. Dos mujeres, lado a lado, nutriendo heridas idénticas talladas por el mismo hombre. Eventualmente, sacó un sobre gastado de su bolso. Dejó esto en nuestra caja fuerte, una copia de su testamento original antes de que lo cambiara. Lo deslizó sobre la mesa. En él, ella había sido la única beneficiaria. Mi nombre ni siquiera aparecía. Creo que sabía que se estaba muriendo, dijo ella. Y creo que en algún lugar él creía que tenía que elegir.
Tal vez pensó que dejarte todo a ti compensaría algo. Tal vez era su idea del amor. Miré fijamente el papel. No pedí el dinero, dije. Todavía no sé qué hacer con él. Ella me miró, más suave esta vez. Yo tampoco. Dejamos la cafetería sin un apretón de manos, sin abrazos, sin cierre, pero mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en semanas. No paz, no perdón, sino comprensión. Y tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso hacia algo que se parecía a la curación. No limpié la puerta del garaje durante 3 días. Dejé las letras rojas manchadas en el panel blanco, negrita y enojada, mentirosa, como una marca en mi alma. Los vecinos pasaban conduciendo más lentamente de lo habitual. Uno de ellos se ofreció a ayudarme a pintar encima. Me negué porque una parte de mí sentía que lo merecía. Y otra parte quería que el mundo lo viera, que viera cómo se veía el dolor retorcido en rabia. Ver cómo una mentira contada por un hombre podía desenredar vidas y dejar a una extraña cargando con la culpa. Pero en la 4ª mañana me desperté y decidí que había terminado de cargar con una vergüenza que no era mía. Compré pintura, cubrí las letras, y por primera vez en semanas me miré en el espejo y no desvié la mirada. Ese mismo día tomé una decisión. Si querían convertirme en villana, respondería, como alguien a quien no podían definir. No reaccionaría. No me disculparía por cosas que no hice. Reclamaría mi vida, un acto a la vez. Aumenté las donaciones anónimas. Transferí dinero a despensas de alimentos, refugios, hogares para personas mayores. Financié terapia para viudas. En silencio, calladamente. No lo estaba haciendo para redimirme. Lo estaba haciendo porque regalar piezas de esa herencia envenenada se sentía como extirpar espinas de mi piel. Pero, por supuesto, no pasó mucho tiempo. Antes de que se corriera la voz, la hija de Elaine publicó capturas de pantalla de documentos judiciales. Está tratando de comprar el perdón, decía una publicación. Dinero de culpa, decía otra. Mantén tus sucias manos lejos del legado de nuestro padre. Luego llegó el aviso formal del tribunal. Los hijos de Elaine me estaban demandando, impugnando el testamento. Los motivos: manipulación emocional, coerción de un hombre vulnerable, falta de capacidad mental. Leí el papeleo sentada sola en la misma cocina donde Harold solía traerme té. Estaban diciendo que lo manipulé mientras se estaba muriendo, que lo presioné para que cambiara su testamento a mi favor, que lo aislé de ellos a propósito. Nada de eso era cierto, pero la verdad ya no importaba. La percepción sí. Le entregué los papeles a mi abogado, quien me aseguró que el caso era endeble. La salud mental de Harold había estado intacta en el momento de los cambios. Había registros médicos, firmas de testigos, todo había sido notariado. Aún así, no podía dormir, no podía comer. Dejé de abrir las cortinas hasta que una mañana encontré un sobre pegado a mi puerta, sin sello, sin remitente. Dentro había una foto mía fuera de la oficina de correos, con una leyenda en grueso marcador. ¿Cómo está el dinero manchado de sangre, Lucía? Lo dejé caer al suelo y caminé directamente al fregadero, vomitando hasta que temblé. No tenía miedo por mi vida. Tenía miedo de convertirme en lo que decían que era. Llamé a mi abogado de 1900. Nuevo. Quiero llegar a un acuerdo, dije. No necesitas hacerlo, respondió. Lo sé, pero quiero hacerlo. Esa misma tarde llamé a Elaine por segunda vez. No pareció sorprendida. Lo que sucedió después cambió todo el curso de esta historia. Si te ha conmovido hasta ahora, si has sentido mi dolor y mi confusión, te ruego que te suscribas ahora. Estoy a punto de compartir uno de los momentos más difíciles y también más transformadores de mi vida. El momento en que 2 mujeres traicionadas encontraron un camino hacia adelante que ninguna esperaba. Tu apoyo me muestra que hay valor en compartir incluso las partes más vulnerables de nuestra historia, que nuestras heridas pueden convertirse en puentes hacia los demás. ¿Me acompañarás en la parte más reveladora de este viaje? Cada suscripción es como una luz que ilumina este oscuro capítulo y me ayuda a encontrar significado en el caos. He visto lo que están haciendo, dijo Elaine. No sabía lo de la foto. No quiero seguir.
Peleando, dije. Dividiré la herencia, no porque les deba algo, sino porque quiero ser libre. Hubo silencio. Luego, reúnete conmigo mañana. Nos encontramos en la misma cafetería. Esta vez, ella se veía diferente, cansada todavía, pero más cálida, como si algo dentro de ella se hubiera asentado. Se disculpó por las cosas que sus hijos habían hecho. No solo la demanda, sino la campaña de odio, las publicaciones, los rumores. Están enojados, dijo. No saben qué hacer con eso. Lo sé, dije. Yo tampoco. Hablamos durante más de 1 hora sobre el dolor, sobre la traición, sobre la maternidad y su ausencia en mi vida. Eventualmente llegamos a un acuerdo, un arreglo legal escrito y privado. Una parte de la herencia iría a un fondo para sus nietos. Otra parte iría a una organización sin fines de lucro a nombre de Harold. Con el resto, yo podría hacer lo que quisiera. Salimos de la cafetería juntas esta vez. Todavía no éramos amigas, pero ya no éramos enemigas. Cuando llegué a casa esa noche, miré fijamente las paredes de la sala durante mucho tiempo, por primera vez desde el funeral. Ya no sentía que se estuvieran cerrando. Seguía sin tener esposo, sin hijos, sin viejos amigos, pero tenía algo mejor. Una puerta que comenzaba a abrirse, y finalmente estaba lista para atravesarla. No le dije a nadie que me mudaba, ni al abogado, ni a los vecinos, ni siquiera a Elaine. Necesitaba el silencio. Necesitaba el corte limpio. Demasiada gente había formado opiniones sobre mí, basadas en vientos, cosas que no sabían. Demasiados rostros me miraban con lástima o desprecio. No había punto medio, así que empaqué mi vida en silencio, cuidadosamente, metódicamente. Vendí la casa que Harold y yo habíamos compartido, nuestro hogar marital, como lo llamaba el testamento. No podía quedarme. Cada tabla que crujía se sentía como una mentira. Cada cajón que abría me recordaba a un hombre que guardaba cajones igual que guardaba secretos, ordenados, cerrados y etiquetados. Doné la mayor parte de mi noneción. Nuestros muebles, regalé cosas que ya no se sentían mías. Solo conservé lo esencial: álbumes de fotos, las tazas de té de mi madre, algunos libros, ropa. Dejé atrás sus cosas, todas ellas, no por ira, sino porque pertenecían a otra vida. Compré una pequeña casa de campo a 2 pueblos de distancia. Era modesta, con una cerca blanca y un arce en el jardín delantero. No había legado aquí, ni susurros. Solo era otra mujer mudándose a una calle tranquila. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Las mañanas estaban llenas con el canto de los pájaros y el sonido distante de los aspersores encendiéndose. Comenzaba cada día con té en el porche. No revisaba las noticias. No miraba mi teléfono. Solo me sentaba, respirando. La primera vez que alguien me saludó en la calle, una corredora que pasaba, me encogí. Pero ella sonrió. Solo sonrió. Sin sospecha, sin reconocimiento. Se sintió como un pequeño milagro. Encontré la biblioteca local y me ofrecí como voluntaria. La directora, una mujer de unos 70 años llamada Ruth, me recibió con los brazos abiertos. No preguntó sobre mi pasado. Simplemente me entregó una caja de libros devueltos y dijo: ¿Crees que puedes ordenarlos alfabéticamente? Casi lloré. Empecé a ayudar en la sala de lectura infantil los sábados. La risa, el movimiento, la vida. Me recordaba que todavía había partes del mundo intactas por la traición. Adopté un perro, un mestizo del refugio local, mediano, dorado con una oreja caída. Lo llamé Junio, por el mes Sia, en que todo se desmoronó y el mes en que elegí reconstruir. Me seguía a todas partes, dormía junto a mi cama, me miraba con ojos que no juzgaban. Con el tiempo, Elaine se puso en contacto. Había oído sobre la mudanza. Preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Luego, un sábado, vino de visita. Trajo galletas, no caseras, sino de una panadería de su ciudad. Dijo que me encantarían. Nos sentamos en el porche, Junio a nuestros pies, y hablamos durante horas. No sobre Harold, sino sobre libros, sobre las noticias, sobre jardinería, la vida. Sus visitas se volvieron mensuales, luego más frecuentes. Un día vino con sus nietos. Eran tímidos al principio, inseguros, pero Junio hizo su magia.
Y al final de la tarde estaban jugando a buscar en mi patio trasero y llamándome señorita Lucía. No sabía cómo sentirme al respecto. Nunca había tenido hijos. Nunca pensé que obtendría ese título, pero escucharlo tentativamente, amablemente, hizo algo en mí que no había sentido en mucho tiempo. Sentido de pertenencia. No intenté ser el reemplazo de nadie. No ofrecí consejos. Solo estuve allí, presente, paciente. Y tal vez en esa quietud comenzaron a verme como algo más que la sombra en su pasado. Todavía recibía correo de lugares antiguos. Todavía veía artículos aparecer de vez en cuando. La gente no deja ir el escándalo fácilmente. Pero en mi nuevo hogar ya no era la mujer que heredó una fortuna a través de la traición. Era la mujer que trabajaba en la biblioteca, que había adoptado un perro de refugio, que tenía una vecina llamada Ruth y un porche con campanillas de viento. Y en esta vida tranquila y gentil, comencé a sentirme completa otra vez. No la misma mujer que era antes. Esa mujer se había ido, pero alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido al fuego y salido de él con gracia. La invitación llegó en una tarjeta simple, blanca con bordes dorados, la letra de Elaine, pulcra y deliberada. Cena de Nochebuena, trae a junio, sin presión, pero nos encantaría tenerte. La miré fijamente durante horas, sin saber si llorar o sonreír. Hace un año, yo era la mujer que había robado el legado de su esposo. Ahora estaba siendo invitada a la mesa de su familia. No se sentía como una victoria. Se sentía frágil. Así que fui. El viaje fue tranquilo. La nieve bordeaba los caminos en capas suaves. El mundo amortiguado en el silencio del invierno. Junio se sentó en el asiento trasero, su cola golpeando cada pocos minutos, su energía un consuelo. Si has estado conmigo hasta aquí, gracias por ser testigo de mi historia. No termina con venganza o drama, sino con algo mucho más poderoso: sanación. La vida que construí después de la traición es quizás mi mayor victoria. Nunca pensé que volvería a sentir paz, pero la encontré no en el olvido, sino en seguir adelante. Si mi historia te ha tocado, si te ha dado esperanza o consuelo, suscríbete y compártela. Hay tantas personas atrapadas en el dolor de la traición, convencidas de que la vida termina donde comienza el engaño. Tu apoyo me ayuda a llegar a ellas, a mostrarles que incluso en nuestros momentos más oscuros hay un camino hacia adelante, que incluso cuando todo lo que creíamos real se desmorona, podemos construir algo nuevo, algo auténtico, algo completamente nuestro. Gracias por acompañarme en este viaje de destrucción y reconstrucción. ¿Me ayudarías a llevar este mensaje a otros que lo necesitan? Cuando llegué, Elaine me recibió en la puerta, envuelta en un suéter rojo, su cabello plateado recogido hacia atrás. Me abrazó, no con rigidez, no por educación. Fue un abrazo real, uno que decía: te veo y ya no te guardo rencor. La sala de estar estaba cálida, llena de música suave y velas con aroma a pino. Sus nietos ya corrían en círculos. Su hija me dio un pequeño asentimiento desde el otro lado de la habitación. No una sonrisa, pero tampoco una mirada de odio. Y eso era suficiente. La cena fue simple: pavo asado, puré de papas, verduras, 2 tipos de pastel. Comimos, hablamos, pasamos platos como si lo hubiéramos hecho 100 veces. Y sin embargo, para mí, cada momento se sentía surrealista. Después de la cena, mientras lavábamos los platos, Elaine me dijo en voz baja: sé que nunca imaginamos que estaríamos aquí, compartiendo una mesa, pero en ti no veo traición, veo supervivencia, veo gracia. Y supe entonces que la vida que había perdido me había llevado exactamente a donde necesitaba estar.